Bienvenidos a la segunda parte de Preguntas y Respuestas Especial 25.000. Iba a ser corto, pero se ha convertido en algo interminable. Entonces, seguimos con la segunda parte. ¿Qué más tenemos aquí? A ver, Fido8667. ¿Qué tan influyente fue la escena rave de los 90? Pues mira, fue importantísima y aún ahora empezamos a darnos cuenta de lo importantísimo que fue. Una cosa curiosa que nos dio es que nunca se respetó bien la escena rave verdadera de los 90, solo la etapa como más intelectual. Sobre esa se asentaron movimientos que sí fueron muy respetados, sobre todo en el Reino Unido, el UK Garage, el dubstep, el two-step, todos estos, el jungle beat. Y ahora que estamos superando esa etapa para entrar en la parte influenciada por esa etapa, estamos como volviendo a los orígenes. Y toda esta etapa rave, toda esta etapa new house, toda esta etapa hard electrónica de los 90, ahora empieza a tener un contexto interesantísimo. Y yo ahora empiezo a estar como orgullosísimo de todas estas toneladas de discos de electrónica rave de los 90 que tengo. Entonces, ya veréis lo de moda que se va a poner todo esto ahora. Axel Leroy. ¿Has tenido roces con la gente que quiere debatir sobre música, quienes no tienen un conocimiento más profundo y que permanecen en una postura necia? ¿Y cómo lo sobrellevas? A ver, yo gracias a Dios, como no soy una persona que se mete en conflictos, nunca suelo tener grandes conflictos. Como tampoco soy una persona como muy tajante cuando opino, creo que soy bastante dialogante en esas cosas, pues mira, cada uno tiene derecho a opinar. Hay una cosa que sí tengo que decir, y a lo mejor es un poco incendiario lo que voy a decir ahora. ¿Sabes eso que dicen de que todas las opiniones valen lo mismo y son válidas? No todas las opiniones son iguales y no todas las opiniones son lo mismo. ¿Qué diferencia una opinión que vale y una opinión que no vale? No lo que opines, sino cómo argumentes lo que opinas. Uno puede opinar lo que quiera siempre y cuando lo que opine esté argumentado. Entonces, esto es como si te pongo un problema de matemáticas muy complejo que no sabes hacer y aciertas el resultado por casualidad. Que hayas acertado el resultado no da validez a que tú sepas matemáticas. Pues en la vida todo funciona así. En la vida puedes opinar lo que quieras siempre y cuando lo que opines esté bien argumentado. Y una vez que argumentas bien y que tienes solidez lo que dices, puedes decir lo que quieras. Entonces, a la gente yo creo que el problema que le pasa es eso, que se preocupa mucho en opinar y no en intentar argumentar sus opiniones. Y sí me pasa a veces, el canal sobre todo, que viene gente, opina algo distinto, te grita 4 tonterías, te insulta y se cabrea. Y es como, sinceramente, esa opinión, y lo siento, es así, la opinión de esa gente no vale nada. La opinión de esa gente no vale nada porque no argumenta sus opiniones y no las basa en nada. Entonces es una opinión completamente aleatoria. Es la que podría tener una anciana de 90 años hablando de algo que no sabe. Tú puedes opinar algo muy raro, muy incendiario, o puedes decir cosas que estén en contra de todo el mundo, que si las argumentas bien, aunque no las comparta, todo el mundo va a respetar tu opinión. Y yo, sinceramente, cualquiera que opine cualquier cosa, si lo argumenta bien, lo respeto. Y la gente que dice las cosas y no las argumenta o las argumenta mal, sinceramente abandono las conversaciones porque no te llevan a ningún lado. Porque una persona que no basa sus argumentos no puede dialogar, no tiene nada que responderte. Y me pasa un montón. A veces en aspectos técnicos de música es donde más problemas tengo con estas cosas. Que tengo 2 tipos de comentarios con los que debato cuando hablo de aspectos técnicos de música. Gente que sabe mucho más que yo y me tiene una opinión distinta o directamente me corrige, lo cual me encanta porque de hecho lo suelo dar a me encanta para que la gente que lee los comentarios lo vea primero y pueda descubrir cosas que yo estoy descubriendo también. Entonces, cuando alguien te corrige porque sabe más que tú, es fantástico, es la mejor manera que tienes de aprender. Cuando hay gente que te dice cosas que no tienen ningún sentido, es que te da esta vergüenza ajena. Ejemplo, cuando hablas de la degradación de cosas, te viene el típico lumbreras que te dice: yo tengo algo de los 70 que suena perfectamente, y eso es como decir, no veo los microbios no existen porque si existiesen los vería. Pues son argumentos de ese estilo. Entonces, sinceramente no entro al trapo en ese tipo de cosas. ¿Qué más? Arantxa Desiré Mestizo Gutiérrez. ¿Qué opinas de Marilyn Manson? ¿Su música realmente vale la pena o solo destaca por escandalizar a la gente? Pues veréis, y de hecho quería hacer sobre el Anticristo Superstar pronto. Marilyn Manson ha sido una persona importantísima en los últimos años del rock. Y el Anticristo Superstar es uno de los discos más importantes de la historia del rock.
a mi opinión personal. Esto creo que sí que es completamente personal. Su música es buena, sobre todo sus primeros discos son muy buenos. A lo mejor no son increíbles de verdad, pero en el contexto en el que salió Marilyn Manson, en la repercusión que pudo tener llegando a salir en la MTV alguien con Marilyn Manson, que hacía las cosas que hacía, la provocación social que supuso en los Estados Unidos, realmente Marilyn Manson fue una pieza importantísima dentro del rock de los últimos 30 años. Yo creo que es un artista importantísimo. A mí me gusta mucho, y de hecho tengo que admitir que los últimos discos de Marilyn Manson, que a lo mejor no son la leche y que no, creativamente no son increíbles, a mí me siguen gustando y me los sigo tragando todos. El que sacó el año pasado, que pasó sin pena ni gloria, a mí me encantó, lo escuché muchísimo. A mí me gusta un montón Manson. Entonces, los conciertos que da Manson, que hoy en día ya no escandalizan tanto. Manson, los conciertos de Manson hace 15 años, y lo sé porque yo estaba allí y los veía, eran 1000 veces más provocadores, rompedores, macarras y polémicos de lo que son hoy en día. Entonces, en un contexto donde la gente se escandalizaba más fácilmente, él escandalizaba más que ahora. Cuando ahora es muy fácil escandalizar y cualquiera escandaliza, cualquiera critica a Trump, cualquiera hace macarradas, cualquiera rompe cosas, cualquiera hace cosas en el escenario. Marilyn Manson lo hacía en un contexto en el que no lo hacía cualquiera, y menos aún un concierto en un estadio con 50.000 personas como lo hacía él. Sí lo hacía gente a lo mejor como Black Sabbath, pero eso se perdió. Y Marilyn Manson retomó esa provocación extrema que a lo mejor tenía Ozzy Osbourne cuando se comió la cabeza de una paloma en un concierto. Entonces, creo que Marilyn Manson es importantísimo y hay que ponerlo en su lugar. Daniel García Márquez. ¿Cómo aún no has dedicado un vídeo a Michael Jackson? Canal perfecto de música para dedicar un vídeo sobre los grandes. Pues mira, me gusta mucho Michael Jackson, leí muchísimo sobre Michael Jackson y de hecho 2 veces intenté hacer un vídeo sobre Michael Jackson. 2 veces grabé un vídeo sobre Michael Jackson, lo edité y no lo llegué a publicar porque no me terminaba de convencer. Creo que para hablar de Michael Jackson hay que hablar muy bien, hay que hablar muy estructuradamente y hay que decir cosas verdaderamente interesantes que aporten. Hay tanto sobre él, hay tanta información vomitada sobre Michael Jackson que hablar de Michael Jackson hay que hacerlo muy bien. Quiero hacerlo, pero quiero enfocarlo bien y quiero enfocarlo de una manera además que creo que pueda aportar a la gente un punto de vista interesante más que repasar datos y repasar cosas. Ya te digo, es algo que he hecho 2 veces y que no he llegado a publicar. Aproximadamente 1 de cada 5 vídeos que hago nunca llego a publicarlos en el canal por este tipo de cosas. Entonces, cuenta con ello. Tomás, ¿cuál es tu artista favorito de Warp? Warp Records, la mejor discográfica de la historia de la electrónica, posiblemente. Pues a ver, de Warp me gusta todo, prácticamente. Pero de quedarme con un nombre de la primera gran oleada de Warp, yo creo que me quedaría con los Toulon Swordsmen. No son muy conocidos, no es Aphex Twin, no es Outtaker, pero era súper sofisticado lo que hacían los Toulon Swordsmen. Me encantaba. Me parece como una joya escondida dentro de Warp. De la segunda oleada moderna de Warp, me quedaría con Clark. Clark, de lo que hay ahora, de esta nueva oleada de Warp de hace unos años, es lo que más me ha gustado. Reconozco la valía de Aphex Twin, reconozco la valía de Boards of Canada, pero personalmente me encantan los Toulon Swordsmen. Recomendadísimos. Max Carvajal, ¿qué tiene que tener una banda para parecerte interesante? Pues a ver, creo que a mí lo que más me interesa, a lo mejor antes no tanto, pero hoy, desde el punto de vista que tengo hoy, o que me ha dado los años que llevo escuchando música y es algo muy personal, lo que más me interesa de una banda es la capacidad de hacer algo que antes nadie haya hecho. Me parece lo mejor que te puede aportar una banda, el romper barreras y abrir nuevos caminos en la música. Y sobre todo, cada vez más lo que más me interesa es la capacidad que tengan las bandas de generar sonidos nuevos, sonidos que nadie ha hecho. Nuevas maneras de tocar instrumentos, nuevas maneras de incorporar sonidos, nuevas maneras de hacer ritmos, nuevas maneras de hacer bases. Y por eso a lo mejor la electrónica siempre me ha llamado tanto. Pero eso se puede hacer en todo. Me refiero, tuvimos épocas donde la gente, pues gente como Jimmy Page o gente como Jeff Beck, reinterpretaron la manera de hacer sonido con las guitarras. Y eso hoy en día se sigue haciendo. Los White Stripes, Jack White hizo una reinterpretación muy personal de la manera de tocar la guitarra. El guitarrista de los Kills, no los Killers, de los Kills, rehizo una manera muy personal de tocar la guitarra. Entonces creo que eso se sigue haciendo hoy incluso en instrumentos acústicos. Y creo que hoy es lo que más me interesa, lo más interesante me parece de una banda. Alan Matt,
Bueno, además es un poco parecido al anterior. ¿Cuáles son los parámetros que tomas en cuenta para catalogar una banda, cantante o álbum musical, bueno o malo? ¿También crees que la música está evolucionando para bien o para mal? A ver, primero, ¿cómo está evolucionando la música? Opinión totalmente personal, que dije un poco en el anterior vídeo de preguntas y respuestas. Creo que estamos en un punto muy bueno para la música, muy, muy bueno. Estamos en años de récord de producción musical y en años de récord de calidad de producción musical. Esto de que cualquier tiempo pasado fue mejor, eso es una chorrada. Hay temporadas muy buenas y estos últimos años han sido muy, muy buenos. 2015, 2016, 2017 han sido buenísimos. 2018 está siendo un poco más tranquilo, pero también muy bueno. ¿Qué tiene? Que toda la calidad musical está como muy centrada en tipos de música muy concretos, en música urbana. Están saliendo músicos y álbumes históricos que pasarán a la historia del rap, álbumes que posiblemente van a pasar a la historia de la electrónica y no solo así urbano tan de hip hop y de todo esto. Están saliendo grupos, están saliendo cantantes femeninas y álbumes femeninos, como puede ser alguno de Lady Gaga, como puede ser de Lana del Rey, como puede ser de Lorde, que aunque son de gran consumo creo que sí van a pasar a la historia. Y luego hay otras partes pues como el rock o como el pop fácil, que en el rock casi no hay producción, en el pop fácil son todas las bandas iguales, entonces no nos están aportando nada, entonces es como un punto de muy buena calidad musical, mucha creación pero un tanto descompensada. Creo que nos estamos acercando al final de un ciclo dorado de la música y no sé a dónde vamos a ir. Yo creo que va a renacer el rock, pero aún va a tardar, y creo que los años que nos esperan a lo mejor van a ser un poco más flojos, un pelín cuesta abajo. Es un poco la impresión que me da de cómo ha ido el 2017 y cómo está yendo el 2018. Sobre cómo catalogo un disco para que sea bueno o malo, esto es todo muy personal, pero ya os digo, para mí un disco tiene como dos partes muy importantes. Una es qué nos aporta dentro de la trayectoria de la banda para ir más allá de lo que ha hecho, y qué nos aporta dentro de la industria musical y el mercado cultural en el que está, de hacer algo que no se ha hecho. Que un álbum que no tenga una gran repercusión y un gran aporte en eso sea bueno, es posible, pero es complicado y es hasta cierto punto prescindible. Y os pongo un ejemplo. Tú puedes cogerte un álbum como los últimos álbumes de Depeche Mode, o los álbumes que está haciendo ahora YouTube, o los álbumes que están haciendo estos grupos clásicos, y también son muy buenos álbumes. Me refiero al álbum que ha sacado YouTube ahora, está bien, es un álbum más que correcto. El álbum que han sacado los Pixies, por ejemplo, los álbumes que han sacado desde que se han juntado están bien, son correctos, pero no te aportan nada. El álbum que ha hecho Depeche Mode, los últimos álbumes que han hecho Depeche Mode son muy buenos, están muy bien hechos, pero no te aportan nada que no te hayan aportado los anteriores. Sé que a mucha gente esto le va a molestar, mucha gente estará ahora dándole dislike cabreada, pero lo siento, es lo que hay. O sea, cuando estuvieron aquí en España el año pasado los Depeche Mode, en una rueda de prensa que pude ver, ellos mismos lo decían, me refiero que no estaban yendo a nada nuevo, pero que tampoco estaban teniendo la necesidad de aportar algo nuevo. Joder, me enrollo tanto con tanta pregunta que es que no acabo nunca. Entonces, bueno, vamos a seguir. ¿Qué opinas de Genesis? ¿Fue mejor Phil Collins o Gabriel? Peter Gabriel, muchísimo mejor. O sea, la primera etapa de Genesis con Peter Gabriel fue la leche, y Peter Gabriel en separado también es la leche. ¿Cuáles son cuáles son tus últimos descubrimientos que te tienen enganchado? Pues mira, por ejemplo, acaba de salir el último álbum de Surface y MF Doom, que está muy bien. O sea, me encanta, ya me lo sé de memoria. Salió el día 30 de marzo y ya me lo sé de memoria. Me ha encantado también el disco de John Fathers que acaba de salir. O sea, el anterior me había encantado, pero el último disco de John Fathers está súper bien, recomendado, completísimo. Aún estoy digiriendo los 5 discos de King Gizzard and the Lizard Wizard. O sea, me han encantado. El álbum de Jack White me ha alucinado. O sea, me ha parecido increíble. Aunque sí que es verdad que como estás en el subidón del recién salido, pues a lo mejor dentro de unos meses cambio de opinión. Pero aún a día de hoy me parece de lo mejor que ha hecho Jack White. Así que, pues bueno. ¿Qué más? María Claudia Mendoza. Igual no creo que vayas a contestar. ¿Qué opinas del extremo hype que hay del álbum de los Arctic Monkeys? Y de paso, espero lo lean. Saludos de Venezuela. Pues mira, justo lo he leído. ¿Qué opino del...? A ver, es que cada vez que los Arctic Monkeys sacan un disco, el mundo se colapsa porque... Por 2 razones. A lo mejor se van a enfadar los fans de los Arctic Monkeys, lo siento. Los Arctic Monkeys son buenísimos, son de lo mejor que tenemos de rock hoy en día.
pero creo que hay una parte de contexto que les juega mucho a su favor. En estar en un contexto en el que no salen grupos de rock, en el que no hay rock y sobre todo rock de ese tipo de escuela, bueno, hace que todo el mundo se agarre a los Arctic Monkeys como un clavo ardiendo. Entonces sí, que son buenísimos, pero creo que está un poco magnificado el hype de los Arctic Monkeys, un poco por eliminación, porque si te gusta el rock de verdad, no tienes a qué agarrarte casi. Entonces te agarras a los Arctic Monkeys. A ver, ¿qué más? Ángel Pérez, ¿qué artista te gustaría interrogar acerca del cómo escribe o cómo escribe sus canciones? Pues mira, te digo una cosa, lo tengo clarísimo. A los Dead Grips. Los Dead Grips tienen un método muy, muy especial de trabajar, de componer y de hacer sus canciones. Ellos mismos lo han dicho, ellos mismos le dan un nombre que se llama improvisación agresiva, o lo que quiera que signifique eso. Y además la manera de trabajar y sobre todo de componer y de las letras que ha habido en los Dead Grips ha evolucionado muchísimo y ha cambiado muchísimo. No tenemos muchos datos porque Dead Grips no dan entrevistas. Ellos tampoco nos dicen nada. Tampoco me gusta mucho cómo ha ido evolucionando la parte de los Dead Grips. Me encanta el ex-military, me encanta Demon Store, pero el resto es como que le he ido perdiendo un poco de interés, ha perdido parte de lo que me gustaba. Entonces me gustaría entrevistarlos y hablar con ellos para entender mejor a qué se debe esa evolución y a dónde van. Para saber si me interesa o no me interesa y para entenderlo mejor. O sea, lo tengo clarísimo. ¿Qué más? Ángel Pérez, otra vez, hombre. ¿Tienes canciones de tu creación grabadas o por el estilo? A ver, en parte sí, porque me gusta mucho la electrónica, tengo sintetizadores, tengo máquinas de efectos, tengo una mesa de mezclas bastante potente, tengo un launchpad, tengo muchas cosas, entonces he hecho mis remezclas, he hecho mis cosas, pero nunca las he editado, nunca he pretendido ser artista, nunca he pretendido publicarlo ni editarlo ni nada parecido. Es más un hobby con algunos amigos que otra cosa. Rafael Alcón, ¿qué opinas de la piratería? Sinceramente, yo ya sabéis que para eso tengo una visión como muy clara de la piratería, del streaming, de las descargas y de todo esto. Creo que el negocio musical se basó toda la vida en dar conciertos sin que los artistas actúen y se ganen la vida así. Hubo un día en el que el dinero discográfico acostumbró a la industria a otro tipo de cosas, a vivir de royalties, de derechos, de demandas judiciales y de este tipo de cosas. Y los acostumbró mal, los acostumbró a un tipo de vida que no es la vida de un artista. Entonces me refiero a un artista debería ganarse la vida trabajando y actuando y no estando un mes en el estudio de grabación y 2 años ingresando dinero, un mes en un estudio de grabación y 2 años ingresando dinero. Y gracias a Dios los grupos de un poco más de calidad que nos gustan a lo mejor en este canal, si es gente que lleva una vida más activa de conciertos, pero gente como Ricky Martin o como Beyoncé o como Lady Gaga o esta gente que está un mes en un estudio grabando canciones que no compone con 20 productores haciéndoles el trabajo y luego están 2 años ingresando dinero y lo único que hacen es unos conciertos que valen 100 euros con gente cantando y bailando alrededor, no me parece una manera correcta de ganarse la vida para un artista. Lo que deberían hacer es acostumbrarse a trabajar en un proceso de gira continuada o de conciertos continuados o de trabajos y colaboraciones continuadas, que es lo que toda la vida fue ser artista. Los Beatles en los primeros años llegaron a dar 100 conciertos en un año, entonces me refiero, un día se acostumbraron a otra cosa y se acostumbraron mal. Entonces la piratería y el streaming y todo esto debería darles igual, sinceramente, y creo que no es nada malo para el usuario. Nos venden, gente que gana dinero con los artistas que no son los artistas, nos venden que es un drama, pero no debería serlo, sinceramente. La música es arte, es cultura y debería ser gratuita y libre para todo el mundo. Y de hecho ya veis que cada vez más veces los artistas publican su música gratis en YouTube y les da igual. Me refiero a los Queens of the Stone Age. Han publicado todo su último disco en YouTube ellos mismos. Y Moby ha publicado su último disco entero ellos mismos. Prueba de que les da igual que te compres el disco, que no te compres el disco, que te descargues el disco. Porque luego se van a hacer sus conciertos y se van a ganar el dinero. Así que sinceramente creo que deberíamos todos perder ese sentimiento de culpa de que estamos robando a un artista cuando hacemos piratería. Sinceramente, quien gana dinero cuando no haces piratería no son los artistas, por desgracia. Vale, siguiente. Diana Rojas. ¿Tienes pareja? ¿Estás casado? ¿Quieres ser mi novio? A ver, pues sí, claro, tengo novia desde hace un montón de años, no estoy casado. Aunque estuve a punto de casarme en Las Vegas, pero al final no me casé en Las Vegas. Entonces sí. ¿Oasis o Blur? Me pregunta Aaron Saavedra. Blur, con diferencia. Y a ver,
No Blur porque los considera el mejor exponente del Britpop, porque Oasis fue de calle el mejor exponente del Britpop, la guerra de Blur y Oasis. Evidentemente la ganó Oasis porque vendieron muchísimos más discos que Blur. Creo que toda esa guerra de Oasis o Blur fue una guerra totalmente prefabricada por las discográficas, que era todo una farsa y una mentira. De hecho, voy a hacer pronto un vídeo sobre eso. Y creo que Blur por una razón, porque las influencias que traía Blur no es que me parezcan mejores, me atraen más, siempre me interesaron más. Oasis estaba como mucho más influenciado por el rock clásico británico, por The Jam, por Weller, por los Kings, incluso por los Rolling Stones y por los Beatles, por la parte tan clásica de la primera oleada del pop británico. Y sí que pues Blur eran un poco más sofisticados en sus influencias. Tenían influencias del movimiento Manchester, tenían influencias de Madness, tenían influencias del ska, tenían influencias incluso de la música de baile de finales de los 80, influencias a lo mejor un poco de los Smiths. Eran como mucho más sofisticados en sus influencias, que no lo digo porque sean mejores, pero sí que encaja más con lo que a mí me gusta y que han envejecido muchísimo mejor, o sea, no podemos negarlo. Oasis fue un grupo que, pues, fruto de los problemas que tenían de ellos, pues ahora están en un momento muy bueno, donde tanto Liam Gallagher como Noel Gallagher están en un momento fantástico, pero hemos pasado años donde los pobres pues están en un punto relativamente penoso. Y sí que Blur ha envejecido muy bien, ha envejecido genial. Y es curioso porque a lo mejor los discos de Oasis de la época dorada del Britpop envejecieron mejor que los discos de Blur del Britpop, pero como banda y como artistas, Blur ha envejecido mejor. Opinión totalmente personal. A ver, David me pregunta, me gustaría saber también en qué momento se desencadenó toda la era del rap que vivimos. A ver, el rap nace a finales de los 70, primeros de los 80 y va en tres grandes oleadas, tres grandes como bloques. La primera gran oleada del rap, vienen los Beastie Boys, vienen los Run DMC, viene Public Enemy. Luego tenemos la gran oleada de los 90, donde salen los Wu-Tang Clan, donde sale Notorious Big, donde sale Tupac, donde salen las costas este y oeste, donde sale todo esto. Y luego tenemos el gran resurgir de la ola moderna del rap, cuya pieza clave, a pesar de que tiene muchos enemigos, es Kanye West. Antes de ser famoso, porque él sería el productor o el tío que haría resurgir la carrera de Jay-Z después de esas horas bajas. Detrás de The Blueprint estaba Kanye West y su trabajo en Def Jam Records. Y luego ya, pues cuando Kanye West empieza a trabajar y sale de College Dropout, su primer disco, nace una nueva manera muy abierta del rap de incorporar cosas muy experimentales, cosas de la electrónica, cosas de muchísimas cosas, incluso del jazz, y ahí explota una nueva época dorada. No era el único, teníamos a gente también haciendo cosas muy chulas, pero sí que Kanye West fue el que saltó al gran consumo, saltó a la MTV por todo lo alto y llevó esa, digamos, como esa generación que estaba gestando ese gran movimiento cultural de una nueva oleada del rap, la sacó al gran consumo y la echó a la calle. La echó a la calle fuera de los grandes aficionados del rap. Creo que es el punto que lo conecta. Radulf, ¿cuál crees que será la siguiente moda musical? Pues mira, si te digo la verdad, creo que la electrónica ya está empezando a bajar un pelín, ya está volviendo poco a poco toda la electrónica a los círculos apasionados de la electrónica, ya está deshaciéndose del gran consumo. Los grandes grupos de electrónica que a lo mejor encabezaban cabezas de cartel de música rock normal hace 5 o 6 años ya empiezan a volverse a las segundas líneas, ya vuelven otra vez otro tipo de cabezas de cartel. Han muerto grandes hypes que se han separado pues como Moderat, entonces creo que la música electrónica va a volver a esos círculos minoritarios de los aficionados a la electrónica, pero creo que la música, esa nueva interpretación de la música urbana que tenemos va a entrar fuertísimo. Creo que el futuro de la música son Dead Grips, los The Antwoord y MIA y toda esta nueva generación, KFA Twigs, Down, toda esta nueva reinterpretación de la música urbana que no es hip hop, no es electrónica, es como algo raro que está ahí en el medio, que es como súper interesante y que cada vez entra mejor y cada vez entra más fuerte. De hecho, han influenciado muchísimo a muchos artistas de trap moderno, a mucha gente que hace ahora cosas muy interesantes. En electrónica, el camino que va a marcar, yo creo que lo están marcando esa nueva oleada de electrónica experimental de gente como Arca. Y el rock yo creo que va a venirle una nueva generación, pero aún está por nacer, aún está por llegar y aún va a tardar. Pero creo que sinceramente el gran futuro de la música intelectual o de la música que mola viene por los Dead Grips, viene por The Antwoord y viene por este tipo de bandas. Además lo tengo clarísimo. O sea, creo que es la música que va a afianzar el siglo XXI.
A ver, Roman Mangor, ¿qué opinas de la escena alternativa del trap? Pues a ver, lo acabo de decir, me refiero. El trap sí es música, aunque no os guste. Esto es algo que tenéis que tener muy claro. A lo que no te gusta no tiene por qué ser malo. A mí no me encanta el trap, pero creo que hay cosas muy interesantes dentro del trap. Incluso en el trap latino. Fíjate lo que te digo, que es como algo que todo el mundo tiende a odiar. Tengo ese vídeo que nunca me atreví a publicar de que el trap sí es música y lo voy a publicar para defenderlo. Y sinceramente creo que es un estilo que va a mejorar mucho en los próximos años y que nos va a dar sorpresas. La siguiente, César Gil Elorrieta. Siempre tuve una duda, ¿la calidad de sonido del CD varía según dónde se grabe o al ser un formato digital no le afecta la calidad de sonido? Pues mira, respuesta que te voy a dar, no afecta. Ya en la calidad, en el sistema del CD, el sistema de música digital, ya se unificaron los procesos de masterización porque eran digitales, entonces todas las copias que se hacen en todo el mundo se hacen desde el mismo máster, con lo cual la información base ya es la misma, y la música digital, la hagas como la hagas, no cambia de calidad, porque son unos y ceros, el 1 y el 0 está o no está. El CD no se degrada en audio, como le pasa a los formatos no digitales. Entonces, un CD de audio, su sonido es siempre el mismo, de la misma calidad. Que no quita que no tengamos distintas calidades de disco compacto. Pero esto afecta a la durabilidad y afecta a cómo va a envejecer el disco compacto. Pero la calidad va a ser siempre la misma. Y de hecho, pues hay enormes diferencias de calidad en los discos compactos, sobre todo por los que se hacían en algunos países de Sudamérica. Eran especialmente de muy mala calidad, no solo ahí, en muchas partes del mundo eran de muy mala calidad. De hecho, hay ciertos lectores buenos que no leen algunos discos compactos fabricados según en qué países, porque son muy malos, su proceso reflectante es bastante malo, pero la calidad de sonido es uniforme, es la misma y salen del mismo máster y no tiene degradación. ¿Qué pasa? Que la mala calidad del disco compacto va a hacer que con los años pues a lo mejor deje de funcionar porque se oxida o porque se raye fácilmente o porque sus capas reflectantes no son tan buenas. En Japón, de hecho, tenemos el Super High Quality CD, pero que sí afecta solo a la durabilidad y al formato físico, pero no a la calidad de audio. Esto es así y pasa en todo. De hecho, un Digital Audio Tape que funciona en sistemas digitales de unos y ceros le pasa lo mismo. El Digital Audio Tape usa un máster digital, tiene la misma calidad, no tiene ningún tipo de degradación ni de problema. Cuando se degrada, se borran los unos y ceros y deja de sonar, pero no suena peor. Entonces, bueno, no lo alargo más. El segundo vídeo, no pensé que fuese a hacer dos, pero es que hay muchísimas, siento no haber podido responder a todas. Os agradezco muchísimo las preguntas, os doy muchísimo las gracias por estos 25.000 suscriptores y gracias a todos. Venga, chao.